8, ¿no? Entonces, como decía, la semana ahí hemos trabajado, ya hemos comenzado con lo que es código, ¿no? Consultas a través de SQL. Y acá, por ejemplo, voy a compartir un material que ustedes también lo tienen ahí en su, ¿cómo se llama? En la sesión 7, ¿no? A ver, cuando hablamos de lo que es este SQL, es un lenguaje, ¿no? Así como, por ejemplo, conocieron un lenguaje HTML, ¿no? En el cual creamos páginas web, ¿no? O también trabajar con hojas de estilos, en fin. Entonces, el SQL es un lenguaje estructurado de búsqueda o de consulta, que por supuesto lo que permite es realizar una variedad de consultas de datos, ¿no? O de la información que tiene la base de datos en SQL Server. Entonces, nosotros podemos trabajar en una variedad de operaciones para realizar consultas, ¿no? O sea, los famosos queries. Podemos consultar todo lo que es una base de datos, algo en específico, en base a un criterio, ¿no? Podemos también trabajar con funciones, operadores matemáticos, en fin, ¿no? Podemos buscar, por ejemplo, por algún campo, por apellidos, nombres, no sé, fecha, producto, código, qué sé yo, ¿no? Modificar, eliminar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene muchas sentencias SQL, ¿no? Y hay dos tipos, ¿no? Básicamente tenemos las DDL y las DML. Una mayormente son para poder, digamos, crear, ¿no? Crear tablas, base de datos, y la otra es para ya utilizarlas para insertar, también para consultar, ¿no? ¿Sí? Tenemos estas dos tipos de. Y aquí tenemos los comandos, mira, por ejemplo, los comandos o sentencia le llama, tenemos create, drop, alter, cl, insert, update y delete, ¿no? Ahí lo clasificamos. ¿Sí? Entonces, el lenguaje, el tipo DDL, hay otros también, ¿correcto? Ese lenguaje significa lenguaje de definición de datos, y el DML, lenguaje de manipulación de datos. Mientras, como te decía, uno es mayormente para poder crear, no modificar, el otro también es para insertar, eliminar, en fin. Estas son las sentencias principales. Hay otros, por supuesto, también, ¿no? Entonces, esas son las sentencias o comandos también que le podemos llamar, ¿no? Ahí está. Hay que recordar cómo se escribe. ¿Muy bien? Entonces, create database, drop database, en fin, alter drop, en fin, ¿no? Cosas que ya hemos trabajado también. ¿No? Ahí está. Entonces, si vamos a SQL, para poder, recuerda que por favor allí ya a ver, ya tienes para mañana el cuestionario, no olvides. A ver, tenemos examen ya del segundo mes, o ahí es segundo mes, corregirlo, ¿no? Son 20 preguntas, está programado igual para mañana, igual de 8 a 12, ¿sí? Entonces, hay que repasar pues la sesión 5 hasta la 8. Muy bien, la voy a compartir acá entonces mi ventanita de SQL. Y acá voy a base de datos. Y aquí voy a nueva consulta, ¿no? Listo. Y aquí en nueva consulta donde ya puedo comenzar a crear, ¿no? Un código como ya usted sabe. Primero debo de activar la base de datos matriz o la principal, que es master, ¿no? Que es esta, ¿no es cierto? Entonces, comienzo a invocar.
Ya sabes que para crear comentarios puedo usar el signo, ¿no? El guioncito. Esto es para crear comentarios, ¿no? Saben que esto no lo toma en cuenta como código, como línea de código SQL, ¿no? Puede ser así, también puedo trabajar esto, ¿no? Igual. Entonces, perfecto todo esto. ¿Sí? Muy bien, es lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a ver la sentencia use, escribo use master, entonces estoy, y go es para ahí. Selecciono esto y lo ejecuto, ¿no? Ejecutar. Y entonces ya habré activado master. Es como que yo acá elija, por ejemplo, a ver otra base de datos ventas, ¿no? Aquí entonces la que está activada es ventas, ¿no? Pero si yo hago esto, ejecuto este código, esta consulta, dice, estoy ahorita he seleccionado la base de datos master, ¿no? Y aquí es donde ya puedo comenzar a crear pues una base de datos, ¿no? Entonces, crear, por ejemplo, base de datos, a ver, em, práctica 8. Práctica 78. Vamos a poner. Entonces, qué comando voy a utilizar para crear una base de datos? A ver si recuerdas, Soler. ¿Qué comando Bueno, voy a utilizar? ¿me escucha? Sí, te escucho, sí. Create table. No, una base de datos. Está bien, créate, pero voy a crear Create base, database. crear database, ¿no? Y luego va el nombre, ¿sí? Bien. Yo le voy a asignar práctica 78. Y si, por ejemplo, es un nombre largo, ¿no? Voy a escribir así, pero un nombre largo, ¿ya? Ajá. ¿Cómo soluciono ese mensaje de error? A ver, Mm, estoy creando una base de datos con nombre largo y separados. A ver, recuerda. Ahí creo que va, ¿cómo se llama? Con guión, creo que tiene guión bajo, creo que tiene que estar en medio. Claro, podemos ponerlo acá esto con guión inferior y ya está, ¿no? Se soluciona, ¿verdad? ¿Correcto? Y ya con eso eh, creo una base de datos, ¿sí? Y acá yo voy acá a base de datos, actualizo. Ahí está, ¿no? La base de datos que he creado. Vamos a actualizar. Y ahorita va a aparecer la base de datos que he creado, que es con todo este nombre, ¿no? La puedo también activar, ¿sí? ¿Está? Conecto, base de datos, ahí está, ¿no? ¿Ven? Y la otra forma sería, por ejemplo, si queremos crear, entonces, a ver, create database 78, ¿no? Entonces estoy creando la base de datos, create database, práctica 78, ¿no es cierto? ¿Está? Y lo otro sería, por ejemplo, puedo crear una base de datos. Si lo quiero con corchete. El corchete puedo poner aquí un nombre largo, ¿no? Base de datos, ¿no? Largo. Y aquí ya no es necesario poner guión, basta que lo ponga dentro de corchetes y solucionado el problema. ¿Ya está? Bien, entonces he creado 3 bases de datos como ves allí, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿recuerdas qué comando se utiliza para borrar una base de datos?
Para borrar una base de datos, drop. Claro, pues acá, aquí, estos son mira, aquí tenemos en este caso, los comandos principales que hemos utilizado. Entonces ahí es drop, por supuesto, ¿no? ¿No? Ya, entonces esto ya, obviamente os digo drop, ¿no es cierto? Ya ahí le puedes poner comentario, ¿no? O sea, ¿qué quiero borrar acá, por ejemplo, ¿no? Una database y el nombre, ¿no? Por ejemplo, si quiero borrar esta base de datos de acá, listo. Profesor, profesor, disculpe, Dime. no se ve la pantalla. Ah, perdón. Me quedé acá, no es. ¿No? Ah, ya. Bien. Entonces aquí con esto, por ejemplo, he creado una base de datos con nombre largo, mira. O sea, lo pongo dentro de corchetes y ya puedo poner un nombre sin guión bajo, o sea, separado, ¿no? Como ves. Ya acá está mi base de datos, ¿no? Entonces aquí estoy borrando la base de datos, ¿no? Eh, aquí es comentario, borrar base de datos. ¿Está? Entonces he borrado esta base de datos, ¿sí? Ya no existe. Si acá actualizo, ya no vemos ahí. Ya borramos esa base de datos. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora, por ejemplo, voy a activar mi base de datos práctica 8, práctica 78, ¿no? Ahí está. Y voy a crear una tabla, ¿no? Entonces, para eso utilizo, a ver, crear tabla, ¿no? Crear tabla. Entonces escribo create table, ¿no? ¿Cierto? Luego va el nombre de la tabla, ¿no? Por ejemplo, si voy a crear, por ejemplo, digamos, voy a crear la tabla, a ver, productos, ¿está? Muy bien, abro paréntesis y aquí ya van los campos, ¿no? Están todos juntos. Por ejemplo, el primero que voy a hacer va a ser ID product, ID producto, tipo INT, coma, descripción del producto, guión bajo. Aquí ya tienes que saber los tipos de datos, ¿cierto? ¿Qué tipo de datos sería ver descripción de producto Soler? ¿Cuál sería el correcto? Varchar, Claro. Varchar, le acabo unos 120. Ya, a ver, si agrego acá non null, ¿qué significa non null? ¿Cómo lo entiendes? A ver. ¿Mm? ese es para cuando se llena el campo, este, Cuando se es llena, ¿qué? para, o sea, para cuando se llena los campos. Si le pongo no null, significa de que ese campo no lo puedo dejar vacío. Tengo que obligatoriamente ingresar datos. ¿Ya? O sea, no null significa pues no dejes en blanco, no dejes vacío ese columna. Tienes que agregarle sí o sí datos. ¿Ya? Eso es lo que significa. ¿Correcto? mm, Entonces acá, por ejemplo, ya tengo el ID, ya tengo la descripción. Voy a poner acá la ID categoría. ID categoría, que sea, por ejemplo, un char. Oh, bien. Ya quedan 10 minutos, luego te vuelves a conectar, por favor, ¿ya? A ver, voy a poner el ya, char, a ver, unos 4, por ejemplo. Y de categoría. Y acá voy a poner que también que sea obligatorio, ¿no? Ya tengo todo el producto, la descripción y de categoría.
Voy a también poner acá y de proveedor, ¿no? Y así creando, eh, digamos, el proveedor, que sea quizás char o quizás va a ser un int, bien not null, y de proveedor, acá es t, ¿está? Y rápido nada más, ¿no? Pues no tantos campos. Y descripción y de categoría y de proveedor. A ver, fecha de ingreso. Day, ¿no es cierto? Bien, no null. eh, precio, money. También que sea obligatorio. eh, stock, a ver. INT, not null. Y estado, a ver. Estado que sea, por ejemplo, un bit. Si es verdadero o falso. O sea, o acá, vamos a poner en qué estado se encuentra, o voy a poner acá descuento, vamos a ver si tiene descuento o no. Ya, es el bit, es un tipo de dato lógico, o sea, verdadero o falso. Listo, acá voy a cerrar paréntesis y entonces ya tengo mi primera tablita, ¿no? Productos. Ahora, por ejemplo, voy a ver, ¿qué le falta a esa tabla, por ejemplo? A ver, ya supongamos que son, o sea, a ver, lo que no me, a ver, no me refiero a los campos, sino una tabla por lo general debe tener algo allí que le falta. ¿Qué es? A ver, si ya lo identificaste. A ver, Soler, ¿qué crees que es lo que le falta a esa tabla? Mm, ¿Mm? en la misma tabla, ¿qué es lo que le falta? Sí, ¿qué es lo que O, le falta? O sea, ya no, ya ni ningún otro campo. Claro que le falta más campos, puede ser, pero no, no es la pregunta, sino ¿qué le debo de agregar a esa tabla allí para que tenga, digamos, mayor consistencia, seguridad, o lo que debe tener siempre una tabla? Ahí le falta algo. la llave primaria. Ajá, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos la llave primaria, ¿no es cierto? Ya sabes, también puede ser incrementado, etcétera. Entonces, aquí le agregamos, ¿no? Por ejemplo, voy a dejarlo así, mira, que veas. Voy a ponerlo por acá al final, ¿ya? O acá abajo, acá debajo de IDPRO. Aquí voy a poner código product, ¿ya? Entonces aquí int, y sería primary, primary key, ya está. ¿Listo? Entonces con esto de acá ya le estamos creando una clave principal, ¿cierto? ¿Ya? Pero vas a ver ahora, por ejemplo, cómo va a quedar esto. Ojo, ahí de product le tengo que poner un primary key, pero todavía no lo voy a hacer, porque después esto lo voy a borrar, ¿sí? Esto después ya lo voy a eliminar esto, ¿sí? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, si ya yo lo, lo dejo como está, creo la tabla productos, sombreo hasta acá, mira, ejecuto, ya está. Entonces, ¿no? Eh, si por ejemplo, ¿no? Allí ya uno quieres consultar lo que hay ahí, ¿no es cierto? Le haces un select asterisco, ¿no? Voy a poner por acá, ¿no? From productos, ¿no? Y lo seleccionamos, entonces me muestra ahí la estructura, ¿no? Ahora, voy acá, donde lo puedo, por supuesto, ver mucho mejor.
Voy acá a práctica 78, tablas, eh, productos, columnas. Columnas es todo lo que tiene. ¿Ya? Entonces, observa que acá ID product, o sea, perdón, ID product no tiene llave. Código de producto sí. PK es primary key, INT es el tipo de dato, no null. ¿Correcto? Así está por defecto, o sea, pero acá en claves, si abro aquí la carpetita claves, aparece, mira, PK ya sabes que es primary key y producto es la tabla. Y luego toda esa cadena, ese código que lo ha autogenerado el mismo SQL, o sea, esto de acá, 1E, ¿no? 5, todo esto, es un identificador de la clave o de la llave principal. O sea, así va a trabajar. PK-producto y todo ese código, ¿no? Si me voy acá a índice, también está lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de que quisiera trabajar, o sea, cambiarle, o sea, aquí ponerle un nombre, o sea, digamos ya, está bien, PK producto está bien, pero aquí yo quiero que sea, que aquí aparezca el código de producto, o sea, lo que aparece acá, este es el nombre, quiero que aparezca acá en lugar de estos números, así, ¿no? Entonces, aquí le tengo que añadir, por supuesto, una restricción. O sea, eso cuando queramos ponerle nombre. Si lo trabajas así directamente, ya sabes que SQL automáticamente le va a asignar un nombre, un código. Y esto ya le asignó, tanto a la clave como al índice. Pero si usted quiere identificarlo, ¿no? De alguna manera con algún nombre, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que tenemos que escribir ahí es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ponerlo allí. Es constraint. Bien, a ver, voy a poner por acá, ¿no? Eh, constra. A ver, está. Significa restricciones, ¿no? Ahí lo estamos viendo, ¿sí? A ver, vamos cerrando acá esto. A ver. Entonces, const int de entero, y acá es donde ya yo puedo escribir acá, pk, ¿no? O sea, pk guión bajo, lo que ves acá, mira, ¿no es cierto? Y aquí pondría el nombre de la tabla, productos, ¿no? Y aquí ya digo primary key, y aquí es donde ya indicaría pues el nombre que yo quiero que aparezca. ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, ID producto. Off, ¿ya? Lo demás lo vamos a borrar, pues. Entonces, mire, ahora, esto que ves acá, por ejemplo, ¿ya? Mira lo que te está mostrando allí. Vamos a ver. Entonces, aquí yo estoy creando, lo que voy a crear yo va a ser una clave, ¿no? Como esto ya tiene clave, entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo ahorita puedo alterar ese campo, puedo modificarlo, etcétera, puedo borrar esa columna, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer, por ejemplo, de que quisieras eliminar esa columna que dice ahí de código producto, ¿no? Lo puedes hacer vía, ¿cómo se llama? Vía eh, modo gráfico o modo también, ¿cómo se llama? Código.